Trata de un método de intervención directa con jóvenes que han estado envueltos en violencia interpersonal y conductas intimidadoras. El método se enfoca en los efectos de los fenómenos violentos que recaen sobre víctimas, agresores y espectadores como una unidad social problemática que mantiene conductas intimidadoras, puesto que facilita el desarrollo de roles por la presión de pares, la difusión de responsabilidades y la estructura social de dominio-sumisión que se establece y se alimenta por la presencia de espectadores. Se trata de una serie de entrevistas con el agresor, los espectadores y las víctimas de forma individual, en las que se les crea un clima de preocupación mutua o compartida con el fin de acordar estrategias individuales de ayuda a la víctima. Los intimidadores, al ser cuestionados individualmente con respecto a su conducta, pueden tener sentimientos de culpa, por lo que no se busca castigar su conducta, sino que se busca promover la preocupación y la empatía entre los mismos. Se busca desestructurar la dinámica entre víctima, agresor y espectador generada en la intimidación, al igual que se busca generar entre los intimidadores sentimientos positivos que permitan acciones para mejorar la situación social por medio de la toma de conciencia de la situación que todos viven y por medio de los compromisos a realizar acciones que sustituyan la estructura maltratadora por una nueva, asumiendo cambios personales. Entrevistas individuales. Esta parte se realizará con cada alumno implicado y durará entre 5 a 10 minutos por persona. Se comenzará por quien lidera el grupo, o sea, el agresor, y se continuará con el resto de agresores o agresoras. Pasos para la entrevista. Primero, cuidar todos los condicionantes de cualquier entrevista orientadora. Por ejemplo, saludar bien, cuidar el espacio donde estés, cuidar tus mensajes verbales y no verbales, no interrupciones, mirar a los ojos, estar tranquilo y conciliador. Que no exista comunicación entre los alumnos y las alumnas que están siendo a las entrevistados. Tercero, el profesor o profesora del aula estará siempre informado de lo que suceda. Cuarto, saldrán de clase de manera individual. Algunas preguntas podrían ser: ejemplo, me gustaría hablar contigo porque he oído que estás teniendo problemas. ¿Qué sabes tú de esto? De acuerdo, ya hemos hablado suficiente. ¿Qué podemos hacer o qué sugieres para ayudar a? Es importante. Se pedirá a cada persona agresora una solución. Posibles dificultades ante esto: el silencio. En este caso, esperar y repetir la pregunta. Si el silencio persiste, deja ir a la persona. Proponer una solución inviable. Evidenciar su dificultad preguntando si se hiciera eso, ¿se resolvería el problema? No quiere involucrarse. Echa marcha atrás y habla de forma pausada sobre el contexto social en el que se está dando la agresión. Intenta aproximarse a la situación de la víctima. Y por último, otra posible dificultad es la falta de ideas para dar soluciones. En este caso, nos involucramos nosotros y ayudamos al niño a dar algunas ideas o soluciones para esto. En la tercera fase se encuentran las entrevistas de seguimiento. En esta etapa se realizan encuentros individuales con los agresores, especialmente una semana después de las primeras entrevistas. Allí se pregunta sobre el progreso de la conducta y si ha mejorado la situación con la víctima. Se sugiere que se utilice el mismo orden y la misma forma para así poder llevar un registro de seguimiento de la conducta del agresor. Y finalmente se hace seguimiento del cumplimiento de los acuerdos fijados en las primeras entrevistas y se espera que este encuentro dure entre 10 y 15 minutos. Posterior a las entrevistas con los agresores, se pasa a entrevistar a los espectadores. Durante la entrevista es importante informarles sobre el asunto de la entrevista, conseguir que expresen sentimientos, opiniones o pensamientos, que den sugerencias para la resolución, tener responsabilidad o una tarea concreta, y la despedida, en la cual se acuerda verse en una próxima ocasión. En las entrevistas a los espectadores, el objetivo es que se comprometan a hacer algo concreto para ayudar a la víctima o para no cooperar a la agresión, aunque ello signifique decir que no a las sugerencias de otros miembros del grupo. En las entrevistas con la víctima,
Se sigue el mismo modelo de entrevistas que se han descrito para los agresores y espectadores. El método PICAS define la existencia de varios tipos de víctimas que se involucran de forma diferente en los fenómenos de maltrato. Para su ejemplificación hablaremos sobre la víctima común o no provocativa. En este caso, el orientador o orientadora debe tener una actitud abiertamente positiva, emocionalmente connotada de empatía y seguridad personal. Los pasos a seguir son los mismos que con el agresor, cambiando el contenido de los comentarios y las preguntas. Se busca que él o ella participe en la objetivación de la situación y tenga oportunidad de expresar sus sentimientos. El orientador en ningún caso culpará a nadie. Algunos ejemplos de preguntas son: he sabido que has tenido problemas con algunos de tus compañeros. ¿Podrías hablarme de ello? Comprendo. ¿Me puedo hacer una idea de lo que pasa? ¿Qué crees que puedes hacer tú mismo para que esto deje de suceder? A la víctima hay que ayudarle a pensar en alguna tarea, por pequeña que sea, que pueda él o ella misma controlar y que signifique un cambio en el repertorio de conductas que suele exhibir delante de sus agresores, en las actitudes que despliega o en las emociones que le invaden. Tercera etapa o fase 3. Preparación para una reunión entre intimidadores y víctima. En esta fase, el interventor reúne a los intimidadores y los felicita por los progresos alcanzados, en caso de que la solución haya mejorado. De la misma manera, debe quedar claro un acuerdo sobre su compromiso, en el cual resiste la ambigüedad, la torpeza social o inseguridad emocional de la víctima. Si se realiza esta reunión previa, PICAS propone que se desarrolle en base a las siguientes preguntas, a la cual deben responder todos los asistentes. ¿Cómo ha sido la última semana? ¿Qué se puede seguir haciendo? Y ya para consolidar la situación, las siguientes preguntas son importantes. ¿Qué precauciones hay que tomar para mantener los logros? Y para finalizar, ¿estamos en condiciones de hablar con la víctima? Teniendo en cuenta que la conclusión final de la etapa 3 es incorporar a la víctima en este proceso y que los intimidadores estén de acuerdo con esta participación, sigue la cuarta etapa, que es la reunión final entre el grupo intimidador y la víctima. Teniendo en cuenta que es la primera fase en que se encuentran intimidadores y víctima, se suele iniciar asegurando a la víctima que los intimidadores no tienen actitudes negativas contra ella, y se espera que la víctima nos confirme que las acciones intimidadoras han ido disminuyendo sustancialmente. El objetivo principal de esta fase es que todos establezcan acuerdos de convivencia constructivos que permitan una coexistencia pacífica entre las partes. De esta manera tienen que explicitar claramente qué es de convivencia constructivos que permitan una coexistencia pacífica entre las partes. De esta manera tienen que explicitar claramente qué es lo que cada uno va a hacer y que así se produzca la conciliación. Estos acuerdos deben ser oficializados a través de algún gesto simbólico, por ejemplo la firma de todos los involucrados. De esta manera quedará todo por escrito. Puede ser un contrato firmado en que los intimidadores reconocen el hecho y manifiestan su decisión de combatir estas conductas, y la víctima puede reconocer la intención de resolución por parte de los intimidadores. Además, se debe acordar y establecer qué sucederá si alguien no cumple lo acordado. En este caso, el proceso es muy guiado por el interventor, quien además de buscar compensar el desbalance de poder entre las partes, debe permitir solamente las soluciones que impliquen que la intimidación termine y moderando los turnos de habla. Por último, en esta reunión también se deben fijar fechas para revisar la evolución del caso. Esta reunión dura aproximadamente 30 minutos.